Bendiciones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. A esta hora, su programa, su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar en sintonía y compartir con cada uno de sus contactos, amigos, familiares y seres queridos. En esta ocasión, para esta semana, tenemos el tema los planes humanos. Estamos hablando relacionado con el libro La Fiesta del Espíritu, y queremos que usted siga dando continuidad a cada uno de estos temas. Y como siempre les recomendamos, busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos transitemos en este caminar con Dios a través de la palabra. Y vamos a leer la Escritura base para este tiempo, para este día. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 6 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Oremos al Señor. Eterno Dios, Creador del universo, Padre de gloria, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. En este momento estamos presentando este espacio, esperando de que tú traigas iluminación, revelación, sabiduría de lo alto, para poder interpretar, hablar de las cosas que tú tienes a través de la palabra, y que los audientes, las audiencias pueda entender y recibir esta palabra de acuerdo a lo que tú ya has plasmado en ella. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre incomparable de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga una vez más el espacio, su programa Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede suscribirse y activar la campanita Pastor Jesús Williams. Ahí usted va a tener algunos de nuestro contenido que tenemos por esta página, por este canal. Y en esta ocasión estamos en el espacio Aprendamos de la Biblia. El tema para hoy es los planes humanos. Hablando de planes, el líder, el pastor, ministro, etcétera, siempre tiene que planificar. Siempre tiene que planificar. Y como hablábamos hace algunas semanas atrás, en lo que tiene que ver con el liderazgo, hablábamos de los planes del líder. Cómo el líder tiene que planificar, tiene que tener agenda, tiene que siempre programarse. Pero esa programación del líder cristiano no puede estar basada solamente en su concepto, en lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que creo que es mejor, sino siempre ponerlo a la disposición del Espíritu Santo, del Señor, orando, siempre pidiéndole al Padre: Señor, lee aquí este programa, Señor, aquí están estos planes, estos proyectos, están en tus manos. Señor, que sea tú quien tome el control y el dominio, porque a veces nosotros planificamos, pero dejamos de un lado al Espíritu Santo. Y después que tenemos el plan hecho, entonces oramos por el plan. Es como diciendo: Señor, aquí está el plan, recíbelo. Y no se trata de eso, se trata de poner a Dios en primer lugar en todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. Ahí recordamos la experiencia de Nehemías. Él lo primero que hacía cuando iba a planificar, cuando iba a tomar una decisión, era orar, presentarlo al Señor. Presenta al Señor todos tus proyectos para que Él tome el dominio y el control. Señor, quiero tener un plan, quiero tener un proyecto, quiero tener una visión. Y cuando tú le ores, el Señor entonces va a darte la iluminación de qué tú debes de escribir, qué tú debes de plasmar. Y ahí va tomando el Espíritu Santo el dominio. No planifique sin tener a Dios primero. No planifique sin la oración. La oración es esencial en el liderazgo, es esencial para que el Espíritu Santo obre de manera sobrenatural, especial en nuestras vidas y en lo que nosotros emprendemos
tanto negocios como en lo eclesiástico. No solamente para el asunto de la iglesia oramos, sino también para las cosas personales. Es bueno que nosotros siempre tengamos la oración en primer lugar, porque si no oramos, que es la comunicación con Dios, en algún momento Dios quiere hablar con nosotros, y al nosotros planificar sin orar, sin pedirle dirección a Dios, puede que entonces nos sintamos mal cuando el Señor nos dice que el plan que hicimos no es el que Él quiere que hagamos. En alguna medida a muchos de nosotros nos ha pasado, quizá a usted en un momento le ha pasado, y esperemos que sí, para que usted entonces refresque la memoria y eso le ayude a reflexionar de que en algún momento hicimos un plan que dijimos que era para Dios, que es para Dios, y como que pensamos que por la experiencia que ya nosotros tenemos podemos planificar sin orar, podemos planificar sin presentar al Señor. Entonces, nosotros como líderes, como pastores, como ministros, tenemos que pensar y vernos en el espejo de Pablo, que es lo que nosotros vamos a tratar. Hago esta introducción para que usted entienda de que todo proyecto, todo plan misionero, eclesiástico, debe de estar basado en la oración, fundamentado en la oración. A veces decimos fundamentado en la palabra, sí, fundamentado en la palabra, pero primero en la oración. Y como dice un libro que se nos da a los ministros cuando somos licenciados u ordenados por la institución, que dice primero orar, luego predicar. Primero orar, luego predicar. Es bueno que nosotros pensemos en esto, que primero hay que orar antes de evangelizar, antes de discipular, antes de nosotros lanzarnos al plan misionero, a la obra misionera, para que veamos realmente los resultados que Dios quiere que obtengamos. Hay que orar primero. Aquí vemos en el estudio, dando continuación a lo de la semana pasada, que hablábamos cómo el Espíritu Santo le habló a Pablo de que no quería que se dirigiera, por eso tomamos la misma escritura, para que usted vea cuando tú tienes un plan. Pablo tenía un plan. ¿Está malo hacer plan? No, no está malo hacer plan. Malo está que ese plan no esté fundamentado en lo que tiene que ver con lo que viene de lo alto y lo que nosotros le damos al Señor, nuestra plegaria, nuestro clamor, nuestra oración, y que lo que nosotros escribamos, estemos escribiendo, dejando que el Espíritu Santo tome el control, el dominio. Que en un momento dado, si el Espíritu Santo dice borra, que eso no es lo que yo quiero, que usted pueda borrar o tirar la página al zafacón y coger otra y escribir de nuevo. Y cuantas veces el Espíritu Santo te diga que ese no es el plan, que ese no es el proyecto, que ahí no, como le dijo a Pablo, que usted tenga la sensibilidad de recibir la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de cómo Él quiere hablarle a usted o a mí en ese proyecto, en ese trabajo. Que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que es lo que nos está faltando a muchos de nosotros. Porque cuando hacemos un plan y alguien nos dice que no, nos sentimos mal. Pero imagínese que usted haga un plan y entonces el Espíritu Santo le diga que no. Y si es el Espíritu Santo que te está diciendo que no a través de un líder, y es que tú no estás sintonizado a la voz del Espíritu Santo porque no has orado por ese proyecto, por ese plan, por ese programa, entonces se trata de que nosotros oremos, le pidamos a Dios y dejemos el espacio para que el Espíritu Santo, si quiere cambiarlo a último minuto, Él haga como Él entienda. Y yo sé que muchas personas a veces dicen, yo no entiendo esa parte de que después que ya yo planifiqué y que yo escribí, que yo preparé y que el Espíritu Santo al mismo día que yo voy a presentar me diga que no, entonces hay un problema. Eso piensan muchas personas. Pero déjame decirte algo, ¿qué pasaría de Pablo, esto que estamos estudiando? Él ya estaba en el barco, él ya estaba rumbo a la ruta, como usted va a ver que él hizo una ruta de viaje, como hacen los marineros. Ya él tenía su ruta de viaje, le había dicho al capitán, por ahí es que vamos. Y de repente, entonces, hay un cambio de planes, capitán. El capitán quizás se siente un poco mal, pero es mejor que se sienta mal el capitán y no que se sienta mal el Espíritu Santo, que nos está dando la ordenanza de que cambiemos de ruta, cambiemos de lugar, cambiemos de programa, cambiemos de patrón,
y nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Un estudio del libro en mención, o sea, el libro de los Hechos, que es el que estamos leyendo, el capítulo 16, del verso 6 al 8 y siguiente, revela que desde su primer viaje misionero, refiriéndose al apóstol Pablo y a sus compañeros de viaje, tenían una hoja de ruta, lo que le decía, un plan de viaje, una agenda precisa. Ellos no viajaron a la deriva o de una manera desorientada recorriendo ciudades y regiones del Imperio Romano. Pablo estratégicamente comenzaba su labor misionera en los grandes centros urbanos, desde los cuales se podía posteriormente alcanzar los pueblos cercanos. Él tenía, como se puntualiza en el texto bíblico, una hoja de ruta previamente diseñada. O sea, con tiempo él se preparaba. Eso no es malo prepararse, no es malo planificar. Eso es correcto de un líder. Prepararse con tiempo. Pero dentro de esa preparación vuelvo y reitero y reiteraré durante todo este espacio la oración primordial y ser sensible al Espíritu Santo. Había planificado alcanzar ciertas ciudades con el Evangelio. Esto explica por qué Lucas, cuando registra los viajes del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, precisa que, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En este texto se precisa que Pablo tenía la intención de evangelizar la provincia romana de Asia. La evangelización de esa área geográfica estaba dentro de sus planes inmediatos. Sin embargo, cuando estaba en tránsito en ese lugar, o sea, ya iba en el trayecto, a él y a sus compañeros de viaje les fue prohibido por el Espíritu Santo comunicar el Evangelio en esa región. Eso es como que usted haya planificado ir a una campaña a San Pedro de Macorís, que es una ciudad cercana a la Romana, del este de la República Dominicana, de donde nos encontramos, pero que después que usted esté en San Pedro, imagínese que usted tenga todos los equipos montados, la plataforma preparada, como de hecho ahora en este tiempo se prepara con tiempo, a veces un día de antelación o 2 días de antelación, ya está la preparación en el estadio, en la esquina, en la iglesia, etcétera, con todos los equipos alquilados y preparados. Y cuando llegue el evangelista, que en este caso Pablo, y en este caso uno de nosotros, ¿qué haríamos nosotros si el Espíritu Santo nos dice: no quiero que hable una palabra en esta ciudad, no te lo permito? ¿Qué haríamos? Como siempre nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en este lugar, en este momento, cuando se nos presenta una situación como esta? Porque usted lo ve ahora fácil cuando usted lo lee en la Biblia. Pero ¿a algún evangelista le ha sucedido esto? Que en algún momento, después que todo está montado, que usted le diga a los organizadores: lo sentimos, el Espíritu Santo me ha hablado y me dice que no quiere que yo predique en esta campaña. Imagínese, ahí empezamos nosotros a decir, no, que la ética dice, la ética menciona, la ética propone, la ética hace, pero ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Porque a veces empezamos a cuestionar, ¿y será realmente el Espíritu Santo que habló a mi vida? Entonces cuestiónale a Pablo, ¿será el Espíritu Santo que le habló a Pablo? ¿Te atreverías tú a decir que no fue el Espíritu Santo que le habló a Pablo y le dijo: lo que tú planificaste no es lo que yo quiero? Tenemos que ponernos en ese zapato. ¿Qué haríamos nosotros en este tiempo en el cual la multitud, como pasó cuando Moisés, la multitud lo oprimió tanto y lo atacó tanto, que tuvo tanta situación que le costó no entrar a la tierra prometida?
por querer hacer cosas supuestamente a favor del pueblo, pero desobedeciendo las ordenanzas de Dios. Y por desobedecer las ordenanzas de Dios, Moisés lamentablemente se airó, golpeó la piedra y usted sabe lo que le costó. A nosotros, por menos que eso, pudiera costarnos a nosotros perder la salvación de nuestras almas. A veces no pensamos en la salvación, pensamos nada más en la gente. ¿Qué va a decir la gente? Y si va yo digo que no, y que ya esto está preparado, el Señor no es así, el Señor, ya eso pasó, eso era en la historia pasada, eso fue en la antigüedad, la iglesia primitiva no estaba organizada. Dice la palabra que Él estaba con su carta de ruta, tenía su planificación, era un hombre organizado. Entonces, veamos qué nosotros haríamos si el Espíritu Santo nos dice esto que le dijo a Pablo. Obedeciendo a la voz del Espíritu. Oiga qué hizo Pablo. Y piense usted y pienso yo, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hablamos de obediencia a nuestra gente que dirigimos. Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer, pero cuando te toca a ti obedecer, como que se te pone un poquito la cosa un poquito apretada. Imagínense, obedecer a la voz del Espíritu Santo. Ellos descendieron o decidieron dirigirse a otro lugar y la región que escogieron en esa ocasión fue la zona de Bitinia. Pero nuevamente el Espíritu Santo no les permitió evangelizar en el lugar que habían escogido. O sea, ellos estaban escogiendo ellos. Ahí que yo quiero que nosotros hagamos un alto. Hay momentos que nosotros escogemos el lugar, escogemos el tiempo, cogemos la hora y se nos olvida que esa escogencia no es de nosotros, es de Dios. Se trata de Dios, no se trata de ti, evangelista, predicador, pastor, ministro, profeta, etc. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata del Espíritu Santo. En alguna medida, algunos escritores han dicho que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y yo lo creo, que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no pidamos al Padre como dice la palabra, y que lo pidamos en el nombre de Jesús. Así es que dice las Escrituras que cuando oremos al Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y es el otro consolador, el Espíritu de verdad, el que escudriña los corazones, el que te dice cómo tú estás y que te conecta con el Padre. El Espíritu Santo es que conecta y te revela aquellas cosas que están ahí secretas, que están ocultas y que Él quiere que tú entiendas de que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de Él, de que le demos oportunidad al Espíritu Santo a tratar. A veces creemos que en esta era Él no está tratando. La iglesia primitiva nosotros somos la continuidad de la iglesia primitiva. Después que Jesús ascendió al cielo, nosotros estamos bajo esa dispensación. Y como nosotros decimos, la tercera persona de la Trinidad. No es que la Biblia dice tercera persona, nosotros somos que le decimos para poderlo entender mejor, como son, vamos a decir, tres dispensaciones, la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo, que nos ha tocado vivir a nosotros. Debemos de dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Y lo bueno que, como dice, el Espíritu Santo no le permitió evangelizar en aquel lugar que habían escogido. ¿Qué indica este hecho? ¿Cómo entender la reiterada negativa del Espíritu Santo para que los misioneros evangelizaran en estos lugares que también necesitaban escuchar la buena noticia del reino de Dios? Escuche bien, esa persona también necesitaba escuchar la palabra, pero el Espíritu Santo por una u otra razón no quiso dejar que Pablo predicara allí. Lo primero que resalta en el relato es que el plan del viaje o la hoja de ruta del apóstol Pablo no era un asunto cerrado ni un plan de actividades misioneras que encapsulaba la acción soberana del Espíritu o que intentaba controlar el poder del Espíritu. La segunda lección que
se desprende de este relato es la sensibilidad espiritual del apóstol Pablo. ¿Están mirando? Nunca haga un plan cerrado, como que usted no deje que el Espíritu Santo pueda romper el esquema, pueda romper el patrón. A veces estamos en las iglesias y el Espíritu Santo quiere tratar a través de una adoración, por ponerle un ejemplo, y esa adoración está quebrantando huesos, quebrantando corazones, quebrantando la mente. Y porque nos toca a nosotros predicar en algún momento a través de la palabra, que también la alabanza, la adoración, está fundamentada en la palabra, aunque no es el mensaje hablado que nosotros queremos dar, que preparamos durante una semana o 2 semanas, un mes, etc. No dejamos que el Espíritu Santo obre. Y en algún momento el Espíritu Santo te hace sentir de que no quiere que tú hables palabra, sino que deje que Él obre en los corazones a través de esa adoración, de esa palabra cantada que fue sazonada, así como David. Recordemos a David. David era un escribiente de poemas, de poesía, de cánticos espirituales, y él fue buscado para cantarle al rey de turno, Saúl. Y mientras el espíritu enviado de Jehová que atormentaba a Saúl, cuando David cantaba, entonaba esas alabanzas, esas adoraciones que hacía, el espíritu dejaba a Saúl y él se aquietaba, él se consolaba, porque en la alabanza hay poder. Entonces, es bueno que nosotros estemos claros en esto. Lo número 1 es dejar el hueco en esos programas, que el Espíritu Santo tome el control. Y número 2, ser sensible. Usted tiene que ser sensible, pastor, pastora, ministro, evangelista, profeta. A veces no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y queremos dar la palabra que yo escribí, porque esa fue la que yo escribí y esa es la que va a hacer el efecto. Sí, la palabra hace el efecto, pero la palabra bien sazonada, la palabra dirigida por el Espíritu Santo. Si la palabra que usted va a dar no está dirigida por el Espíritu Santo, va a pasar lo que pasó con Pablo. Pero usted tiene que estar sensible, porque puede que usted haga lo que no hizo Pablo. Pablo obedeció. ¿Está usted dispuesto a obedecer? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer? Que si esta noche, cuando me toque darle enseñanza o me toque predicar, el Espíritu Santo hace una manifestación especial en el cual yo nada más tengo que mandar a la gente a la búsqueda en el altar, llamar a los amigos al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, regeneración. Si nosotros no estamos dispuestos a eso, entonces no estamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo que obre como realmente debe de obrar. Pablo es un ejemplo para nosotros los pastores, los líderes que planificamos, que hacemos programas, que predicamos, que enseñamos. Dejarle esa parte del Espíritu Santo y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. La tercera lección que nos da este relato es la manera como el apóstol Pablo adecuaba sus planes misioneros a la voluntad del Espíritu. Y esta es precisamente una exigencia y un desafío para los cristianos creyentes de todos los tiempos, incluyendo el nuestro. Las iglesias necesitan tener planes institucionales suficientemente claros para no andar a la deriva y sin rumbo definido. Y los creyentes, como misioneros de Dios en sus realidades temporales particulares, necesitamos tener una hoja de ruta precisa que señale la ruta por la que tiene que transitar. Esto es importante para caminar con seguridad en el mundo y cambiante de estos días en que los desafíos éticos para los cristianos son múltiples. Pero también es necesario que no olvidemos que como discípulos del Señor necesitamos ser sensibles y obedientes a la palabra y a las indicaciones del Espíritu Santo. En tal sentido, los planes humanos nunca deben ser capítulos cerrados en los que no cuenta para nada la acción soberana del Espíritu Santo, ni hechos que tratan de sujetarlo, puesto que Él actúa libremente en el mundo. Recordemos estos 3 pasos que Pablo nos indica hoy. El número 1,
Dejarle esa abertura para que el Espíritu Santo tome el control cuando Él quiera tomarlo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo, obediente a la voz del Espíritu Santo. Y la tercera, que aunque tengamos un plan misionero, dejar que la voluntad del Espíritu Santo sea soberana. Esperamos que esta lección, este escrito, nos ayude a nosotros a entender que el Espíritu Santo está por encima de nosotros. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la voz del Espíritu Santo en este tiempo debe de ser audible. Debemos de tener nuestros oídos sintonizados a la voz del Espíritu Santo que nos dice: déjame un chance en el plan que tú prepares, en el programa, en la actividad. La voz del Espíritu Santo se escucha en las iglesias diciendo: déjenme entrar, déjenme participar, déjenme tocar a las almas, déjenme transformar las vidas. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejemos que la voluntad sea hecha, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Que nosotros como administradores aprendamos que no somos los dueños, sino administradores. Y como administradores tenemos que aprender a escuchar la voz del dueño de la obra que Él nos encomendó. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa similar de interés de la palabra en Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús William. Dios les bendiga.